Desde la Dirección de Comercio Exterior de Pergamino, empezamos este año a trabajar sobre una nueva concepción de la formación, más que nada de la información para el empresario, el estudiante, los operadores de comercio exterior, trabajar sobre cosas y casos concretos lo atinente a las operatorias de comercio exterior, sean IMPO, sean Expo, y lo llamamos clínica justamente por esa razón, ¿no es cierto? Tratar de ser lo más operativo y concreto posible. Tanto la anterior clínica como esta están a cargo del el estudio aduanero Guifecor, que ya son amigos de la casa, podríamos decirlo, Guillermo Felipe Coronel y Guillermo Sueldo. Así que siempre les agradecemos su colaboración y su disposición para Pergamino, para estar acá presentes. De todos modos, siempre nos acompaña mucha gente que no es de Pergamino, así que estamos abiertos para, para promover el comercio exterior, no importa de qué lugar del país sea. Sin más, creo que podemos arrancar, así no perdemos tiempo. No sé quién de ustedes va a comenzar. A Guillermo. ver, ¿qué tal, Araceli? Sí, entiendo que comenzaré yo, después seguramente podemos interactuar Dale, con dale, adelante. Guillermo. En principio, acá nosotros tratamos, o por lo menos buscamos, hacer un análisis de lo que es todo el proceso de CIMI, ¿no? Para lo cual vamos a ir avanzando, porque en un momento seguramente va a entrar Segres, y de hecho va a hacer algunas cuestiones relativas, como dijo Araceli, con sus efectos para con, entiendo, el Mercosur y algunas consideraciones más que ustedes mismos pueden llegar a entender posible de que sea observado por el propio Segres en cuanto a, más que todo, una cuestión netamente política y económica en torno a estas cuestiones. Así que para eso preparamos una presentación para servirles de guía, pero a lo cual vamos a comenzar a compartirla. No sé si la están viendo. Sí. Sí, correcto. Bueno, perfecto. Bueno, como primera medida vamos a tener que analizar quizás algunos puntos que seguramente ustedes puedan ya considerar tratados, pero vamos a marcarlos. Es decir, porque cuando hablamos de CIMI, inmediatamente entendemos que estamos hablando de licencias. La CIMI en sí mismo no es una licencia, sino que justamente es un sistema que la República Argentina ha impuesto, ha instaurado, a los fines de procurar la petición de justamente la emisión de una licencia. Estas licencias se canalizan como una autorización previa a los fines de iniciar el mecanismo de una importación de carácter definitivo. En este sentido, el proceso para poder permitir la importación de carácter definitiva necesariamente debe incursionarse en una autorización previa. Esta autorización previa recae justamente en la emisión que tiene a cargo una autoridad administrativa que depende justamente del área del Poder Ejecutivo y en este caso de un brazo ministerial, llámese actualmente el Ministerio de Desarrollo Productivo, en su momento pudo haber sido el Ministerio de Economía, hoy es el Ministerio de Desarrollo Productivo, quien tiene a su cargo justamente la revisión de estas peticiones a los fines de emitirlas. En este canal existen dos tipos de licencias, unas licencias de carácter automáticas y otras licencias de carácter no automáticas, las famosas que se denominan por sus siglas LNA o LA. ¿Sí? Aquí debemos hacer un análisis puntual de si hasta qué punto este proceso de licencia puede ser considerado hábil. Y acá hay que diferenciar dos cuestiones muy importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos basamos en los elementos esenciales que sostienen justamente la OMC a partir de lo que entiende
que debe influir en el comercio internacional y que justamente se ampara en la previsibilidad, en la transparencia, en que el comercio internacional sea ágil, en definitiva, que sea libre. ¿No? Justamente la OMC, con el sostén del acuerdo del GATT, determina que no debe haber restricciones. Este comercio internacional debe fluir y escapa a cualquier determinación en el marco de restricciones. Quiere decir que aquí ya el propio acuerdo del GATT y el propio instituto, en cuanto a su visualización, programa, búsqueda y ejercicio para con todas las naciones que nacen de la OMC, es justamente lograr que el comercio internacional, tanto que fluya a partir de la importación y que ésta deviene de una exportación, tenga justamente un caudal posible de no ser restringido por ninguna motivación de orden local, de orden de una nación. Pero sí permite en este encuadre que existan algunos tipos de restricciones. Pero esas restricciones aquí, a mí no me gusta usar el término restricciones, más allá que, como verán en la pantalla, un poco lo pusimos para guiarlos en esta presentación. Pero en realidad no busca determinar restricciones, sino que determina ciertos elementos o medios a los fines de resguardar cuestiones que necesariamente deben ser atendidas para estos casos. Y es cuando aparecen las limitaciones para graduar importaciones a través de medidas de carácter arancelarias. Las medidas de carácter arancelario están bajo el esquema de la determinación de derechos de importación, los cuales podrán fluctuar entre 0 y un máximo, y sobre esto va a ser una herramienta permitida para justamente abrir, cerrar o medir esa canilla de ingreso de mercaderías. Y esa es una de las medidas propias que establece la OMC y que entrega la OMC y que considera atendible de utilizar. Pero también de un límite. La OMC ha marcado un límite en 35%, a pesar que nuestro código, el Código Aduanero, que ha cumplido 40 años el año pasado, establece una alícuota máxima de 600%, claramente a partir del acuerdo de la OMC, que Argentina, por supuesto, es parte y ratifica, a través de la ley 24425, es claramente que el límite ya no es 600, sino es 35. Es decir, se adecúa a los marcos normativos internacionales. Pero aparte de estas herramientas, a los fines de quizás determinar ciertas necesidades. Porque también está la clase de curso de preparto. Por el Sí. hijo. ¿Me escuchan? Sí. Aparte de este elemento esencial, y quizás el eje fundamental de la posibilidad de utilizar para ir graduando las importaciones, dependiendo de las necesidades que tiene cada nación, que es justamente lo que hemos mencionado, las arancelarias, aparecen las no arancelarias. ¿Sí? Y estas no arancelarias están en línea a dos posibles utilizaciones. Una que se determina sobre una fase técnica, es decir, que la utilización de algún tipo de restricciones en torno al carácter de no arancelarias deberán ser siempre de carácter técnica sobre la base de sustentos que guarden el sentido de la necesidad de la seguridad de la comunidad. Y esta seguridad parte a partir de la necesidad de establecer reglas sanitarias, fitosanitarias, que tengan que versen sobre cuestiones de salud, del consumo propio. Es decir, que debe estar fundada en una cuestión técnica, no en una cuestión meramente discrecional. Por eso se 19 participantes. de estado técnico, ¿no? Porque emanan de una cuestión técnica y de una necesidad que versa sobre la seguridad. Ahora, las no técnicas, justamente, son aquellas que no necesitan de una situación de esta. Y es cuando aparecen las licencias. Dentro de este cuadro aparecen las licencias. Ahora, estas licencias, ustedes me dirán, bueno, entonces en definitiva están permitidas por el acuerdo de GATT. Sí, las licencias están permitidas por el acuerdo de GATT en la medida que trate una finalidad propia en torno a las necesidades de ir
obteniendo informaciones que pueden partir de una necesidad de estadísticas, pero nunca tienen que ser utilizados como un medio para cerrar la puerta de la importación. Es decir, que en definitiva no puede ser utilizado nunca como un estatus de restricción y o prohibición a la importación y o limitación a la importación. Es ahí. Salvo ahora, ¿no? Perdón. Sí. ¿No? Salvo ahora, salvo ahora las últimas comunicaciones que van sacando Banco Central, que bueno, ahí entra un poco en controversia, ¿no? Las licencias hoy en día, con esto de la CIMI después, es un poco usado para eso. Nosotros estamos justamente, Abigail, y estamos totalmente de acuerdo en lo que dice. Por eso es que entramos, digamos, en la parte naciente de lo que se entiende por licencia, para que ustedes comprendan lo que ustedes advierten hoy en la realidad y en la práctica, donde una licencia, más que un componente de lo que estamos explicando en torno a lo que establece la OMC y el acuerdo del GATT, se torna en otra cuestión, se torna en un interés totalmente distorsionando el propio que establecen los acuerdos internacionales. Así que, Abigail, estoy totalmente de acuerdo. Y por eso es que vamos a ir a llegar donde se produce ese quiebre entre lo que establece los acuerdos internacionales y lo que establece la propia norma local. Porque si ustedes leen la propia norma local, y en realidad su directriz literal se alinea justamente con los preceptos del acuerdo del GATT, al menos desde mi visión. ¿El problema dónde está? ¿Sí? El problema está en que en su uso, en su práctica, esto se desnaturaliza totalmente, como bien destacó Abigail. Y la desnaturalización de ese proceso, que desde un enfoque local, vale decir la 523 y las demás resoluciones que imponen este mecanismo en cuanto a lo que hoy conocemos como CIMI por sus siglas, impera en realidad una búsqueda de impedir, valga la redundancia, en definitiva, en algunos casos, y no lo digo yo, lo han dicho fallos, de establecer una provisión, aunque sea temporal, pero en definitiva una provisión. Y esto va en contra justamente de los preceptos que estamos tratando de, digamos, de señalar aquí en cuanto a las premisas que nacen de la OMC en base a sus quizás para nosotros ideales, ¿no? Ideales finalidades, como es la libertad de comercio, la previsibilidad, algo que realmente no existe en la Argentina, y que está atada, esa previsibilidad está atada a un esquema de seguridad jurídica. Ni lo tiene un exportador, ni lo tiene un importador, cuando las reglas se modifican cuasi diariamente. ¿Sí? Entonces, en este caso, con respecto a la CIMI, hoy estamos viendo una situación que se fue agudizando. Porque si ustedes van evaluando, la CIMI en realidad es un antecedente que ya hemos tenido anteriormente. ¿Sí? Fíjense que, vamos a ponerles acá, estos son los códigos, que vamos a volver si quieren, aparecieron anteriormente las famosas de Hague. De Hague. ¿Sí? Entonces, esto no es algo nuevo. ¿Sí? Nosotros tenemos antecedentes análogos respecto a esto, y que parten de justamente licencias de importación, como se llamaron, luego pasaron a denominarse de Hague, porque eran las declaraciones famosas anticipadas que había que hacer. Y fíjense en particular con las de Hague, ¿qué pasó? Obviamente que las diferentes naciones se quejaron respecto a esta cuestión. Señores, acá hay una clara restricción en materia de importación establecida por una política por parte de la República Argentina, y esto impide que fluya las importaciones y exportaciones en el nexo de lo que son las relaciones entre diferentes partes. Y de hecho hubo denuncia ante la OMC. Y en aquella época, la OMC, a través de su propio organismo de control, estableció y condenó por las denuncias efectuadas por Estados Unidos, Japón, Unión Europea contra Argentina, determinó y condenó a la Argentina. Argentina apeló a esta cuestión que es revisable, a partir que la OMC crea un área de revisión dentro de lo que es el mismo organismo, y aún así fue ratificada
esa condena. Y es por eso que, y no tan solo ratificar esa condena, sino que intimada a la Argentina a que modifique este esquema. Es cuando muta las famosas de Haye, que bien deben conocer ustedes en los antecedentes, muta a lo que hoy se conoce como SIME, como el sistema a los fines de procurar obtener una licencia. Y fíjense que cuando muta esto se produce justamente en un cambio de gobierno. En ese momento ingresa el gobierno de Macri, y en realidad la diferenciación entre estas famosas licencias automáticas y licencias no automáticas casi no se advertía en su efecto, porque ambas eran solicitadas y obviamente que eran emitidas sin ningún tipo de demoras en la demasía que existe actualmente. Pero bueno, esta acción se prolijó en torno a este fallo internacional, y el gobierno argentino se avino a esta modificación y se avino a cambiar este procedimiento. Pero esto volvió a mutar hacia un esquema mucho más duro. Al principio, ese universo de posiciones arancelarias que se encontraba dentro de la posibilidad de que simplemente se soliciten licencias automáticas y que por lo tanto, como es su denominación, salían ágilmente emitidas a través del esquema de estado de salida, comenzó a agudizarse, es decir, reducirse y pasar la mayoría de las posiciones a la exigencia de una licencia no automática. Licencia no automática que obviamente depende de un cuadro de revisiones, no tan solo ministerial, sino de diferentes organismos a través de lo que es la ventana única, y participan diferentes organismos dando el ok respecto a estas cuestiones. Si bien leemos, y volvemos un poquito a la resolución que esquematiza este procedimiento, establece pautas, y yo creo que son bastante claras en cuanto a los plazos que se deben cumplimentar, cómo se debe cumplimentar, y si hay ciertas observaciones por parte del organismo, el organismo debe dar cuenta de esto haciendo nuevos requerimientos. De ahí que aparecen los diferentes códigos, ¿no? Entonces, sobre la base de esos códigos se va, digamos, estableciendo la necesidad de si hay que aumentar la información y en qué plazo hay que aumentar esa información. Con lo cual, la lectura, como hemos dicho, de la resolución está esquematizada para que el proceso sea ágil. Pero ¿dónde viene la dificultad? Por un lado, frente a las necesidades propias o no de impedir las importaciones, restringir las importaciones, disminuir las importaciones, ese combo de posiciones arancelarias en cuanto a la exigencia de una licencia no automática comenzó a aumentar hasta nuestros días, hasta recién, como dijo Abigail, recientemente volvieron a aumentarse esas posiciones y recayeron a la necesidad de que sean licencias automáticas. Pero esa cuestión, yo les diría hasta ahí, que no sería una cuestión problemática, ¿no? Porque en su caso, si es a los fines estadísticos y quizás sea un poquito más burócrata y necesaria en contra de los importadores, porque van a tener que hacer una declaración previa, oficializar la correspondiente CIME, adecuarla, quizás hasta tengan que acompañar mayor elementos documentales a partir de que aparezca observada. Pero en definitiva, si se cumpliesen los plazos, esto saldría. El problema que la cantidad de posiciones llevaron a que la LNA, en lo que es el esquema del procedimiento, pasó a desnaturalizarse. ¿De qué forma pasó a desnaturalizarse? En torno a que la propia autoridad ministerial no cumple con el mismo proceso que ha creado el propio Estado. No cumple con los plazos que establece y que fija el marco normativo. No requiere, determina un estado de observada, que el estado de observada, a través del código SC1, determina, en principio traduce ese código que estaría siendo analizado. Pero ese análisis no puede postergarse en un plazo.
Y lo extraño es que postergado en ese plazo, sin recibir en la mayoría de los casos exigencia de mayor información y o documentación complementaria, extrañamente pasa a un SS4 que sería de baja. Y de repente los importadores abren el canal y dicen, ¿cómo puede ser? No me pidieron información, he requerido información, he reclamado por qué aparece observado ha pasado tanto tiempo. Y nada ha sido contestado, guardan silencio al respecto. Es decir, la propia administración guarda silencio, con el agravante que posteriormente la da de baja discrecionalmente, sin una argumentación válida, o al menos sin cumplir con los procesos que establece la propia norma. Y ahí es cuando llamamos que el procedimiento pasa a ser desnaturalizarse. Y en esa desnaturalización es donde se producen vicios, ¿sí?, en un estado de impotencia para el importador, porque se le cierran las puertas. Y en muchos casos hasta intenta y dice, bueno, listo, está dada de baja, intento con una nueva SIM. Inicio nuevamente el proceso. Y empieza a sucederlo. Araceli, yo no sé si estás egresa ahí, si querés que ingrese y después continuamos nosotros. Vos avisame, cortame. ¿Cómo venimos? Araceli. ¿El resto me escucha? Sí, se escucha perfecto. Sí, Bueno. Sí, adelante, adelante. sí, se escucha perfecto. Buenísimo. Entonces. Yo te estaba hablando y estaba muteada. No, podés seguir. Continuamos. Yo te voy a avisar cualquier cosa, no te preocupes. Vale, vos cortame, así le damos la palabra a Segres y después nosotros. Sí, por supuesto, sí. Entonces, en este sentido, lo que acá hay que visualizar es cuáles son esos vicios. Porque el importador se ve con un impedimento. ¿Y dónde tiene que reclamar? Porque ya reclama de por sí, está reclamando al propio ministerio. Señores, quiero una respuesta. ¿Qué pasa con esto? Y en realidad, en muchos casos se guarda silencio y se aplica directamente el código de baja. Lo que sería la anulación. ¿Sí? Acá simplemente aparecen los códigos que me imagino que ya los deben conocer, o las determinaciones, lo que es oficializada, que es el inicio, el estado de salida, el ideal, ¿no? El estado de salida es cuando ha pasado todos los recaudos y finalmente emite el estado de salida el ministerio, lo que es la composición de la licencia a los fines de que la aduana la pueda receptar y transformar esa SIMI en un despacho de importación para consumo. ¿Sí? La observada, como hemos mencionado, es cuando justamente, que inmediatamente, ustedes si tienen práctica en esto, o algunos que tengan práctica, verán que apenas introducen la oficialización de la SIMI, inmediatamente aparece como observada. Esto, recuerden que en su código CSC1 significa que está, ni siquiera tramitado, está en análisis. En análisis. Cancelada es cuando ustedes mismas pueden estar cancelada o de oficio se cancela, mediante lo que es el componente de anulación. ¿Sí? Pero cancelada es cuando hacen uso de esa SIME. A partir de que hacen uso de esa SIME, obviamente no pueden utilizarla para otra operatoria. Hasta aquí hemos visto de dónde se desprende la licencia, en qué sentido tienen estas licencias, es decir, su efecto, su finalidad, su búsqueda de ser permitidas en el esquema de las importaciones por parte de la OMC, ya estoy hablando, es a los fines estadísticos. Y siempre que no violente justamente el derecho al ejercicio de la libertad del comercio internacional. Esto claramente lo establece el acuerdo del GATT en un artículo que es muy importante, que es el artículo 11, con complementación al artículo 12, también el acuerdo del GATT, y lo deja en forma clara. Y fue uno de los artículos que justamente en este fallo que hemos mencionado anteriormente, internacional de la propia OMC, en que se basó la condena. Entonces se determinó que la DGAI, más allá de su forma literal de establecer la norma, se desprendía
una violación, una coacción, ¿sí?, a los preceptos que establece el acuerdo del GATT en este artículo 11 que les mencionaba. ¿Mm? Ahora, a ver si puedo pasar acá. Dentro de todo este proceso que ya es bastante engorroso, como nació con las DGAI, y nos trasladamos a las DGAI porque antes de las DGAI había también un proceso de licencia, pero digamos que las DGAI de alguna forma fue el fuerte restrictivo en su utilización, que hoy lo vemos a través de lo que se compone como CIME. Pero dentro de esa trazabilidad aparece otra cuestión que digamos que está en línea, abraza el proceso para obtener finalmente la autorización de importación para consumo, que hoy la advertimos a veces bastante difícil, por diferentes componentes que se fueron ingresando en esa trazabilidad previa para obtener la autorización. Y uno de ellos es el CEF. ¿Qué es el CEF? Es justamente la capacidad económica financiera que todo importador debe tener a los fines de poder ingresar a solicitar una CIME. Y que está en línea con el valor de esa mercadería. Su capacidad, que es una luz que habilita la propia FIP a través de una serie de pautas para ver justamente la determinación si está dentro de esa capacidad y cuánto es la capacidad, va a ser el factor necesario y previo para poder oficializar una CIME. Porque si no, estarán negados a esta posibilidad. Porque Guillermo, Guillermo, sí, lo tenemos a Gustavo. Muy bien. Perdón. Espera que dejo de compartir, Dale. así lo vemos. Ahí estamos. Bueno, Bueno, una manito así de realidad. sí, nos Pero dejó bueno, mudos a todos, ¿no? La sí, claridad. bueno, pero a mí me gusta escucharlo a Gustavo. Bueno, generalmente te dice todas las cosas juntitas así, pero es realidad. No Es se una puede negar que realidad, es algo que creo que el dato es duro y es real y hay que tenerlo en cuenta para seguir adelante. No hay otra forma. Bueno, él sobre la línea de lo que estamos hablando, que no deja de ser otra cosa, y yo destaco nuevamente a Abigail, es decir, en cuanto a que estamos ante un Estado que está impidiendo. Y Segre, Gustavo marcó los motivos. Son motivos que un poco se alinean siempre con la defensa que el propio Estado, cuando se incursionan las medidas cautelares, a las cuales ahora íbamos a llegar, frente al impedimento de verse con la posibilidad de obtener en este caso una licencia, pero sucede con muchas cuestiones, es decir, el Estado está colmado de barreras a los fines de la INPO, como también la EPO, como claramente dijo Segre, y tuvimos otra clínica respecto a este tema en cuanto a la imposición de derecho de exportación, que es algo que realmente es inusual que pueda suceder en un país y que todavía sea un tributo que esté en la mesa de negociación. Pero bueno, fue otro tema de las clínicas, estas que está maravillosamente organizando Araceli. Ahora, volviendo a esta desnaturalización del proceso de CIMI, que obviamente con lo que dijo Gustavo tiene una motivación plena de por qué se va agudizando cada vez más. Cierto es de que aquí los importadores, que vale a propósito aclarar, que el combo de las importaciones y el porcentual, yo diría 85-90%, son importaciones que tratan justamente de insumos, autopartes, bienes de capital, todo necesario justamente para la producción, y que no pueden detenerse en el tiempo. Entonces, los importadores lo que hacen frente a estas situaciones es recurrir
al reclamo. Y ese reclamo, que en principio se introduce en el sano juego de peticiones administrativas dentro de lo que es el propio ministerio, no son oídas, como hemos mencionado anteriormente. Y frente a la ausencia de ser oídas, no queda otra que recurrir ante la justicia. ¿No? Y entonces los importadores recurren a la justicia, aspecto que deviene desde las propias DEJAI que hemos mencionado y que actualmente se han introducido, yo les diría, con un grado de amplitud sobre estas peticiones ante la justicia. Le diría, corregime, Guillermo, pero creo que a principios del año pasado, en medio de la pandemia, se empezaron a introducir, o mitad del 2020 ya se empezaron a generar, y por supuesto con un doble juego. Mientras más el Estado desnaturalizaba el proceso y lo iba cerrando, más aumentaron las medidas cautelares. ¿Sí? Sin ninguna duda. Y estas medidas cautelares llevaron a que era la única posibilidad en general de los importadores de poder obtener una autorización para importar mercadería. Con el agravante, ustedes calculen, y esto lo deben saber, que por ahí cuando ustedes oficializan un SIMI, se encuentran con una situación diferenciada respecto a esa mercadería. Puede ser que oficializan con antelación a los fines de obtener rápidamente la licencia y poder proyectar a la compra o a la petición de envío por parte del proveedor, o puede pasar también que esa mercadería esté ya en el buque con destino final al territorio. Ahí te voy a hacer una consulta puntual, porque, bueno, obviamente yo no soy operadora, con lo cual me falta la parte esa efectivamente práctica, ¿no es cierto? Estaba ayer conversando con un amigo de Junín que estaba terminando un máster en España, justamente de comercio exterior, y me comentaba que tiene $3 millones que tiene que pagar, y que no lo puede pagar. O sea, no es que no los tenga, no los puede pagar. No se lo están queriendo matar sus proveedores, ¿no es cierto? O sea, hay un momento en el que han caído todas estas legislaciones que hayan caído en el medio, donde vos ya tenés la mercadería y estás imposibilitado de pagar tus importaciones. Bueno, ahí está el esquema. Nosotros íbamos metiéndonos en las diferentes ingredientes, ¿no?, que se van metiendo a partir del esquema de SIMI. Una de ellas era el CEF, que justamente ahí habíamos freado, pero hoy se agregaron cuestiones mucho más fuertes. La intervención del Banco Central como parte dentro del constitutivo de revisión de una SIMI a los fines de ser autorizado, con el agravante que el propio Banco Central me esquematiza las determinaciones de diferentes categorías, algo que nosotros entendemos totalmente arbitrario y fuera de su competencia. No me puede esquematizar, no puede entrar en la esquematización o la determinación calificativa de lo que son las importaciones cuando no es su competencia la trazabilidad de una importación, es decir, el tráfico internacional de mercadería. Pero bueno, sobre la base de esto que vos puntualmente estableces, digamos que estamos llegando a la postre de la cuestión frente a tu pregunta, y que hoy tenemos el impedimento que quizás no esté tanto en la obtención de la SIMI, sino por los ingredientes, y entre ellos los últimos del Banco Central, con su postulado de agudizar también estas determinaciones de calificaciones y plazos y cupos, todo un combo que entró en una licuadora y nadie entiende bien. En definitiva, lo que se entiende que en la práctica no se puede girar, teniendo la mercadería aquí o teniéndola en el buque, o peor de ello, teniéndola que comprar y no poder adquirirla porque no se la envían si no hay ni siquiera anticipo. Entonces, esto es lo que está completamente distorsionando. Y un poco es una forma de cerrarlo, aspectos que yo creo que esto lo van a ver con justamente en el ciclo 2, por llamar de alguna forma, Sí, sí. de la parte bancaria. Van a ver todas las cuestiones bancarias que son muy interesantes, a lo cual los invito a todos que estén presentes porque es justamente una de las mayores problemáticas que tiene hoy
el esquema de una importación, ¿sí? No tanto en la CIMI, las hay todavía, como dijo Abigail, y discúlpeme que la mencioné tanto, pero bueno, fue quien ingresó claramente en una problemática que estamos desarrollando. Sino también las hay ahora por el problema del pago, lo que acaba de mencionar Gustavo, es decir, esto está generando fricciones, no tan solo frustraciones en poder importar, sino que por ahí ya hay compromisos de los importadores o hay un esquema comprometido en el tiempo y no pueden ser cumplidos. Y obviamente que el exportador, sea chino o sea de Brasil o de cualquier parte del mundo, no lo entiende, no entiende cómo no hay posibilidad de pago. Y frente a esto, obviamente, que ejercen acciones tendientes a su cobro, porque el importador de este lado se transforma inmediatamente en un deudor y por lo tanto su acreedor es hábil para ejecutarlo y demandarlo. Entonces son partes de un caudal de problemas que las diferentes empresas y por sobre todo las pymes, cuando no tienen la posibilidad de tener un proveedor con estado de vinculación que posibilite quizás un esquema de financiación o esperan el tiempo, les genera un dolor de cabeza. Y es el gran dolor de cabeza que hoy tienen. No poder importar y o aún comprando no poder cancelar y generándose juicios internacionales o acciones arbitrarias o lo que es peor, imposibilidad de que el escape de los proveedores a decir, mirá, ya no te proveo más. ¿Mm? Entonces, es toda una cuestión. Ahora, sin seguir trasladando situaciones que creo que está dentro de la visión de todos, en cuanto a lo que es el impedimento, yo los invitaría un poco a decir, muy bien, ¿cuál es el escape? ¿Cuál sería una posibilidad a los fines de poder sanear esta cuestión en un tiempo temporal? Y yo abrazo esa esperanza de que esto es temporal, porque Argentina indudablemente va a tener que prolijarse y va a tener que subirse al tren del comercio internacional de cómo cohabita con todas las naciones en forma normal las diferentes justamente partes del mundo. Es decir, Argentina tiene que volver al tren debido de cómo se ejerce el comercio internacional y no quedarse en un esquema local totalmente ajeno a la posibilidad de una evolución y a la posibilidad realmente de un crecimiento, no tan solo las unidades que ejercen la posibilidad de llevar a esto a toda la nación, que son justamente las pymes y las diferentes empresas, sino el propio país. Pero bueno, en ese sentido, analicemos las posibilidades hoy. Por eso es cuando generamos esa introducción de ver qué son las licencias, hasta dónde llegan, qué pasa con la OMC, qué pasa con el acuerdo del GATT, es para justamente llegar a las motivaciones que al menos desde la justicia se comenzaron a determinar, no tan solo actualmente, digamos que actualmente se profundizaron estas determinaciones fundamentales en cuanto a que el esquema de CIMI en su mal uso lo está desnaturalizado y va contra los preceptos de los acuerdos internacionales. ¿Sí? Y ahí aparecen diferentes fallos, que hay muchos que tienen antecedentes de la época de la Haye, pero hay muchos que son recientes, muchísimos que son recientes, no tan solo de la Justicia Contencioso Administrativo Federal de Capital, sino también de juzgados federales del interior, y las cámaras, que son las instancias superiores, han ratificado en muchos casos, y aún aquellos que han negado la justicia de primera instancia, los jueces, las cámaras, digamos, han hecho un revalúo de esos fallos y han considerado que realmente se violentan los preceptos que se establecen en los acuerdos internacionales y por ende corresponde ordenar, en definitiva, atender el reclamo de ese importador y que tenga disponibilidad de la mercadería mediante libramiento a plaza. Sin perjuicio de también ordenar el cumplimiento de las obligaciones que emergen a partir de esa transacción comercial y ordenando al Banco Central que autorice el giro correspondiente. ¿Sí? Son dos premisas que obviamente preocupan a los importadores y que se ven frustrados, no tan solo con la oficialización de la CIMI, con su consecuente estado observado y quizás baja posteriormente en un esquema de tiempo sin poder reclamar, sino también la problemática de giros. ¿Sí? De giros. Y en esto hay varios fallos que se alinean con lo que nosotros estamos mencionando. ¿Sí?
De hecho, en el trabajo, que seguramente ustedes lo van a poder bajar, que yo ahora lo dejé de compartir, se establecen todos estos límites y los diferentes fallos y lo que han esquematizado. Ahora, yo les diría, en principio, que la cuestión madre, digamos, la cuestión madre de saber cuándo es necesaria una medida cautelar y cuándo eventualmente podríamos, potencialmente hablando, de obtener una resolución en torno a esto que estamos mencionando, es en base a si se dan ciertos recaudos que establecen que el procedimiento ha sido desnaturalizado. Y acá ustedes tengan presente esta cuestión, porque muchas veces los importadores o quienes asesoran a los importadores a través de su protagonismo como despachante o como asesor en un área de comercio exterior, en una gerencia, dice, muy bien, hay trabas, vayamos a un amparo. ¿Sí? Hagamos que se saque amparo. O escucho que a través del amparo se puede importar. Y en esto hay que ser muy, muy serios, por cuanto, si bien es cierto, y de hecho lo estamos diciendo recién, de que la justicia ha atendido muchas causas de este tipo y ha ordenado que el importador pueda disponer de estas mercaderías mediante el despacho, cierto es que tienen que evaluar claramente cuáles son las premisas que deben exteriorizarse a los fines de obtener realmente, con gran posibilidad, un fallo de este tipo, de este tenor. Calculen que ustedes se van a encontrar con una contraparte. Esa contraparte, cuando ustedes plantean, no es otro que el propio Estado distribuido a través de diferentes miembros u organismos. El principal de ellos es el Ministerio, ¿sí? El que tiene, digamos, la autoridad quizás máxima, por llamarlo de alguna forma, en una esquematización, de extender la licencia o no, es decir, de dar cuenta del estado de salida de una licencia a partir de esa petición de sí. Pero también aparece la propia aduana y también aparece el Banco Central, ¿sí? Porque justamente si ustedes van a hacer un planteo ante la justicia, van a demandar al juez, van a pedir, significa esto, al juez de que se destrabe toda esta problemática que me genera la imposibilidad de despachar y la imposibilidad de girar, ¿sí? Entonces tienen que ir contra estos organismos que en definitiva es el propio Estado, ¿sí? Entonces, y el Estado, cuando es solicitada por el juez que dé una información, una explicación de esta situación, que de repente la CIME aparece observada en más de una escala de 10 días, o sin observación, o ha omitido los reclamos que ha hecho el importador, o lo que es peor, de repente la da de baja, aun cuando el importador ha cumplido en el sano requerimiento que pudo haber de acompañar cierta documentación, que era requerida, el área ministerial, como las diferentes unidades estatales, determinan y sacan como bandera prioritaria el interés público. ¿Sí? Y el interés público viene a ser justamente algo que claramente creo que explicó Gustavo, que es decir, señores, y que fue su introducción, digamos, las motivaciones que generan las necesidades de tomar medidas de carácter restrictiva, cosa que nunca lo van a decir desde el Estado a partir de esa petición que hace el juez, es que se debe priorizar el interés público sobre el interés particular. Y esto es un esquema que seguramente Guillermo lo va a explicar mejor, porque es un gran especialista en toda la parte constitucional, pero para que ustedes, yo hago una pequeña introducción para que lo entiendan, es siempre la nación debe priorizar el interés colectivo frente a un interés que quizás sea particular de una pyme. Yo creo que nos estamos olvidando que ese interés particular de una pyme no puede ir nunca olvidarse cuando el Estado lo deja afuera a través de medidas totalmente arbitrarias, ajenas a lo que establece la Constitución, ajenas a lo que establece los acuerdos internacionales. Es decir, una acción arbitraria que en definitiva es ilegal por parte del Estado no puede sumirse o alegarse como un interés público, como un interés general. El interés general debe ser defendido en un marco de legalidad, no sobre elementos ilegales, porque eso es avasallar. Lo que pasa, Guillermo, es que lo que están habiendo son aberraciones jurídicas realmente, porque si No, tras a ver totalmente. en todas las
las áreas legales, no solamente en esto específicamente. Si vos No, te pones a ver todas las cosas que escuchás, son aberraciones jurídicas las que están sucediendo. ujú, efectivamente. Pero bueno, como siempre se mencionan en términos generales, se dice muy bien, la justicia es la que tiene que dar respuesta. Y la justicia da respuestas, quizás con tiempos por ahí no tan, a mi entender, tan rápidos, tan ágiles, pero bueno, esto tiene motivaciones diferentes también. Es el caudal, como hemos mencionado también, del aumento, ¿no?, de las acciones que se realizan frente a esto que claramente dice Araceli, que aparecen tanto en el constitutivo o escenario de lo que son las importaciones, pero también existen un montón de cuestiones arbitrarias que se suscitan en la actividad estatal. Y eso es, parten a tocar la puerta de la justicia. Pero en este tema en particular, la justicia se ha expedido en reiteradas oportunidades y se sigue expidiendo, ¿sí? Nosotros, y Guillermo te lo puede decir, recientemente tuvimos eh, órdenes por parte del juzgado de la justicia en torno a que se produzcan los giros que estaban siendo impedidas en virtud, en este caso debemos observarlo, en virtud de haberse dado de baja una CIMI que estaba correctamente oficializada, cumplida, y que no existía ningún impedimento para otorgarse. Recuerden, y yo con esto lo dejo a Guillermo ya para que entre en el interés público y en lo que determina la justicia, pero recuerden este lineamiento puntual, es decir, tanto el proceso de CIMI como el proceso de CEF, que hoy ya no es tan problemático, pero deben recordar que en un espacio de tiempo, antes que el Banco Central aparezca como un protagonista importante dentro de la determinación de la escala de autorización del CIMI, hubo una caída de la CEF en la mayoría de las empresas, y ustedes se encontraban con que las empresas no tenían CEF, de repente tenían 1000 de CEF, una empresa que exporta o importa con un caudal ampliamente mayor. Y así sucedió mucho. Pero entiendo yo, a mi criterio, que eso sucedió durante un plazo de 30 y pico de días, justamente para ir preparando el canal de la apertura de lo que era, sucedió con el Banco Central, ¿no?, y con estos marcos normativos. Pero, volviendo a estos matices, el análisis que ustedes tienen que hacer respecto a un rechazo de CIMI, ¿no?, es siempre sobre la base del postulado de haber acompañado todos los elementos. Y en ese sentido, si hay demora en un estado de observada, exigir que se resuelva, no tan solo a través de los canales propios que establece la FIP y el sistema, sino a través de los canales de mesas de entrada, que en muchos casos son virtuales, a través de un correo electrónico ante el propio ministerio. Y agotados estos tiempos, estas cuestiones y estos plazos, ahí sí entrar directamente en lo que es la justicia. Y la justicia va a considerar todas estas vicisitudes y por sobre todo de que se hayan cumplido los recaudos. Porque muchas veces los importadores dicen, no está observado, y de repente se va a la justicia y después se informa que no presentaron, no sé, no digitalizaron algún elemento que sí exigible, o recibieron una notificación y una comunicación y no la contestaron en el plazo de 5 días o 10 días según el esquema en que la hayan sido notificados. Entonces, todas estas cuestiones deben ser rigurosamente revisadas antes de entrar en un planteo de medida cautelar a los fines que la justicia entienda si corresponde o no corresponde. Pero la justicia ha determinado grandes fallos, alejándose del interés público como bandera oponente del Estado, y ha hecho fuerza sobre ese interés particular. Por sobre todo cuando se producen daños o potenciales daños, porque en muchos casos la mercadería llegó y ya no saben cuántas copias de depósito pedir, cuando bien sabemos que solamente una copia de depósito se puede pedir una vez y por un tiempo limitado. Y entonces hay peligro de que esa mercadería caiga en rezago. Ha habido mercadería que han caído en rezago, y en la salida, en la orden judicial, se encontraron que la aduana ya directamente la había donado o puesto a disposición de la Secretaría de Presidencia, y aún con una orden judicial, y que justamente la demora llegó a que se esquematice. Es decir, los daños que los importadores colateralmente tienen son muchísimos.
almacenamiento, si la mercadería está acá, un peligro de pérdida de la mercadería aún con una medida cautelar, si se decreta el rezago y se realiza el despacho de oficio, dándole la disponibilidad de la mercadería o vendiéndola, o en estos casos como se utilizan actualmente, poniendo a disposición de la Secretaría de Presidencia. Demanda del exterior, por falta de giro, en definitiva pagos. Entonces, son infinitos. Y en ese sentido, la justicia ha establecido ciertos fallos. Ahora, y ya lo dejo Guillermo, quiero dejar claro que toda esta esquematización y todo lo que ustedes van a encontrar dentro de ese material que hemos subido, que lo fuimos explicando, está en torno a que el Estado impida obtener la CIMI e impida el giro a través de la imposibilidad de obtener esa CIMI. Con los nuevos marcos normativos que van a ser ampliados con justamente la gente en las próximas clínicas, todavía no existen antecedentes de fallo, pues muy reciente, y si bien ya se empezaron a plantear ciertas cuestiones que tornan ciertas arbitrariedades por parte del Banco Central en cuanto a los cambios primero, en cuanto a la determinación de las calificaciones de categorías A, B y ahora C. Y por otra parte, la determinación de que por ahí ustedes documentan sobre la base de A y se la modifican discrecionalmente desde el banco como B, sumado a la imposibilidad de que, aun cuando estén en A, muchas veces hoy, y ha pasado en las últimas semanas, le piden mayor información, mayores recaudos, mayores requisitos, mayores documentos a los fines de poder autorizar giros. ¿Por qué? Porque justamente están negados. Cualquier reclamo, ustedes tengan presente que tienen que hacerlo ante la entidad, previo a cualquier acción judicial. Y ese reclamo lo tienen que hacer porque el organigrama del Banco Central exige que el puente de comunicación es la entidad, ¿no? Pero eso no quita que como órganos del Estado ustedes tengan posibilidad de ir también a reclamar. Y de hecho, previo a cualquier acción frente a la frustración o al impedimento de una información exacta por parte de la entidad bancaria frente a estos hechos, es recomendable siempre cumplir con la petición ante la entidad y también pedirlo ante el Banco Central. Para lo cual tiene una mesa de entrada que también actualmente me parece que se maneja a través de una acción virtual o a través del sistema citas o a través del propio Banco Central que tiene un email para poder canalizar todos estos reclamos. No aspiren a que haya mucha contestación del Banco Central. Comúnmente el Banco Central en estos reclamos no tienen una contestación. Recién la van a obtener a partir de esa acción que puedan entablar ante la justicia. Así que bueno, lo dejo con Guillermo por la parte de los fallos y por parte de esto del interés público y cuáles serían los elementos en que gravita el fundamento de la justicia a la hora de autorizar ciertos giros o autorizar la CIMI con el despacho. Te dejo, Guillermo. Sí, pero redondeando un poco lo último que vos estabas diciendo, es muy importante siempre que se tenga en cuenta a la hora previa a cualquier tipo de reclamo, siempre tienen que estar tanto los despachantes como los demás asesores y miembros de distintas pymes que están dentro de los departamentos de comercio exterior, siempre muy atentos a todas las ventanillas que hay para ir haciendo los seguimientos correspondientes, porque a veces te aparece algún requerimiento que en una ventanilla que no la ves, y luego el ministerio o algo te dice, usted tuvo tal requerimiento y no lo contestó en tal plazo, en tal tiempo, y con eso después se toman como para decirte, usted incumplió, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos a ese tipo de cuestiones para hacer el seguimiento correspondiente, ¿sí? En cuanto a lo que vos decías del interés general, digamos que es el último latiguillo que han encontrado como para frenar este caudal de sentencias que se les estaba viniendo encima, porque obviamente, previo a la intervención del Banco Central, con esto de las categorías A, B y C, obviamente la justicia, el Poder Judicial, digamos, estaba haciendo lugar
bastante a distintos reclamos que se estaban produciendo sobre este tipo de cuestiones que tienen que ver con las CIMIS y particularmente con las licencias no otorgadas o silenciadas y no respondidas en tiempo correspondiente. Pero bueno, luego, digamos que fueron buscando los artilugios, el Estado fue buscando los artilugios legales para tratar de ir respondiendo con mayores barreras al aluvión de medidas cautelares que comenzaron a existir por este tipo de impedimentos directamente para poder tener una actividad lícita, tal como la misma Constitución lo dice, porque en definitiva es, tal como marca el artículo 14 de la Constitución, es ejercer toda industria lícita. Por lo tanto, no hay, dentro de las reglamentaciones legales pertinentes, no tiene por qué haber una restricción que impida a cualquier ciudadano y cualquier empresa ejercer lícitamente una actividad comercial. Además de la restricción a lo que es el derecho de propiedad. Pero el tema del bien general o del bienestar general o del interés público general comenzó a instrumentarse como para frenar un poquito este aluvión de medidas cautelares que estaban saliendo bien, y por eso, como vos bien dijiste anteriormente, en algunos juzgados de primera instancia a veces han hecho lugar a ese tipo de argumentaciones del Estado, que afortunadamente en la mayoría de los casos, en las cámaras de apelaciones, lo han revocado eso, ¿no? Porque digamos que, como bien vos lo introdujiste al inicio del tema, este bienestar, este bien general o bienestar general o interés general, claro, de ninguna manera puede interpretarse o tomarse desde un ángulo de arbitrariedad absoluta, porque si lo tomamos como desde un ángulo de arbitrariedad o tiene un inicio de arbitrariedad, digamos que el criterio mismo se inicia como viciado, ¿sí? Porque ¿de qué tipo de interés público estoy hablando si lo que yo estoy haciendo para tratar de justificar el interés público evidentemente también perjudica el mismo interés público, porque estoy perjudicando a 1, 2, 3, 15 o 20 pymes o individuos o empresas más chicas, no importa cuáles, que obviamente también impactan en ese interés público porque están generando empleo, porque están fabricando muchas de ellas, porque la mayoría, por lo menos de los que nosotros hemos tenido, Guillermo, me acuerdo, en el estudio, no son los importadores de bagatelas que son el todo por 2 pesos. Son importadores que producen, la mayoría de ellos, y que utilizan insumos importados para producir y distribuir dentro del territorio argentino y en algunos casos para exportar también. De manera que ese interés público es retorcido en la forma en la que se lo pretende presentar para justificar las medidas netamente restrictivas, que en sí mismo son por la ausencia nada más que, como bien dijo Gustavo Segre en su intervención, es por la ausencia de dólares en el Banco Central. Eso ya lo sabemos. Entonces, buscan restringirlo porque no tienen cómo hacer frente, en algunos casos, a los pedidos de los importadores. Aunque yo creo que sí lo tienen, porque si salen a vender 500 millones de dólares en un día o en 2 días o en 3 días para tratar de frenar el alza del dólar blue, evidentemente los dólares los tienen en alguna medida. Pero bueno, ante la ausencia de reservas, evidentemente esto es lo que han instrumentado. Pero, a ver, muchos olvidan que, y esto es un poco o muy, digamos, muy teórico por ahí, pero bueno, muchos olvidan que el preámbulo de la Constitución Nacional es el que marca cuáles son los objetivos que todo el articulado de la Constitución tiene, y de acuerdo a esos objetivos es como debe interpretarse todo el articulado de la Constitución y ejecutarse, ¿sí? No pueden tomarse como sueltos algunas cosas, sino que deben tomarse dentro de un marco de
lineamientos u objetivos que el mismo preámbulo de la Constitución menciona, porque digamos que es aquello que, como estudiamos en el colegio, leíamos el preámbulo de la Constitución, eso significa ¿para qué hacemos esto? ¿Sí? ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles son los lineamientos que va a tener el articulado de esta Constitución Nacional? Y allí recordemos el preámbulo al finalizar, cuando dice promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Eso significa, atendiendo a lo que Guillermo antes decía con respecto al interés general, que obviamente hay un interés general que debe protegerse. Nadie está diciendo que no se proteja. Ahora, ¿de qué manera? En función de qué, cómo y para qué. Porque promover el interés general, tal como lo dice el preámbulo de la Constitución, agregando y asegurar los beneficios de la libertad, significa que el bienestar general no puede avasallar la libertad y que las libertades tienen que estar en un marco de equidad, como bien dijo Guillermo antes, con respecto al interés general, ¿sí? Y por otro lado, también está, si bien esto yo trato de decirlo sencillamente, pero si bien puede ser muy técnico, también está lo que algunos llaman la teoría de la lesividad o menor lesividad, que ha sido receptado por tribunales internacionales, concretamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, cuando una norma que se dicta con el objetivo de proteger ese interés general, no puede provocar un daño mayor al interés que pretende proteger, ¿sí? Por lo tanto, hay argumentos que es cierto, hay que tratar de, porque a veces no basta con que uno tenga la razón, sino que se la tienen que dar a uno y hay que buscar el elemento adecuado para que a uno le den esa razón. Yo creo que hay que buscar elementos más allá de lo teórico, también hay que buscar elementos a la hora de argumentar una medida cautelar de este tipo, que en la práctica y en los hechos demuestre el daño o la lesividad que produce tanto al interés general como al propio particular que está haciendo ese pedido. En esto, por lo tanto, yo creo que hay algunas cuestiones que hay que analizar. Por ejemplo, antes se estuvo hablando de las de JAI, pero recordemos también que antes de las de JAI también existieron licencias no automáticas. Lo que pasa es que esas licencias no automáticas, en ese entonces, cuando se presentaban algunas acciones judiciales, salían más rápido. Con las licencias automáticas actuales, después de las famosas de JAI, estamos hablando de las de último tiempo, también salían más o menos, y de hecho nosotros tenemos cierta estadística en el estudio de que, pongámosle, con 2 meses o a los 60 días de presentada una medida cautelar, teníamos una sentencia incluso de segunda instancia. Ahora se está prolongando un poco más eso, porque algunos juzgados están haciendo lugar a ciertos pedidos que hace el Estado cuando se presenta, como bien decía Guillermo, cuando presentan el informe del artículo 4 que marca la ley, y están dando un poquito más de interés a los argumentos que el Estado presenta, y sobre todo porque hay otras maniobras. Por eso yo les decía lo de las ventanillas y seguirlas bien, porque a veces uno puede no ver alguna observación que se ha hecho y después, al no contestarla, evidentemente queda como desubicado. Pero también hay otras maniobras que se han estado haciendo y que hay que pelearlas dentro del mismo expediente, con lo cual todo se va prolongando un poco más, que es, por ejemplo, cuando alguien ya presenta una medida cautelar y iniciada la medida cautelar e incluso notificada al Estado la medida cautelar que se inició, el Estado le da de baja, argumentando alguna falta de pronunciamiento de la parte que se le requirió y que no contestó. Con lo cual, ¿qué ha pasado en algún caso? Es que luego, al darla de baja, uno va queriendo continuar el proceso y los abogados del Estado dicen, señor juez, este tema ya es abstracto, no se puede tocar un tema sobre algo que ya no existe,
¿sí? O sea, un derecho pretendido que ya no existe porque la licencia fue dada de baja. ¿Por qué? Por incumplimiento de tal cosa. Bueno, afortunadamente en algunos casos en segunda instancia eso se ha revertido, pero son otras de las cuestiones que aparecen y que pueden perjudicar un poco el desarrollo de las medidas cautelares que se presentan. Acá nosotros tenemos lo que Guillermo está compartiendo de jurisprudencia, que nosotros obviamente, Araceli, tengo entendido que esto lo vamos a dejar, ¿verdad? Perfecto, para que todos tengan acceso a estas... Sí, esto se sube a la plataforma, toda la Exactamente, información se sube a la plataforma. en la plataforma porque es muy orientativo, estos fallos son muy orientativos de lo que está sucediendo con todas estas cosas que venimos comentando. Evidentemente, no hay ninguna duda de que dentro de este marco normativo que se ha generado, que han inventado, hay una arbitrariedad manifiesta, ninguna duda de ello. Hay inconstitucionalidad, ninguna duda de ello. Guillermo habló al inicio de las normas internacionales, de la Organización Mundial del Comercio, etcétera, del GATT. No hay ninguna duda de las normas, de la inconstitucionalidad de estas normas, específicamente en el modo en que se están ejecutando y se están aplicando. El tema es que hay una cuestión política de fondo que a veces sabemos que puede ser el Poder Judicial a veces puede ser un poco permeable a eso en cuanto a decir, bueno, tenemos que defender el interés público económico ante la ausencia de reservas del Banco Central. Pero no hay ninguna duda acerca del avasallamiento de los derechos de los derechos y garantías constitucionales de los operadores y de los importadores en estos casos, y obviamente amerita que se realicen distintos reclamos. Guillermo hablaba de los reclamos, sí, es cierto, siempre conviene tratar de agotar de alguna manera el reclamo por la vía administrativa, hasta cierto punto, porque también uno puede argumentar que en la medida en que la administración pública demore o no te conteste, o de acuerdo al tipo de contestaciones que te realice, uno puede considerar que la vía administrativa está agotada. Ahora, en cuanto a lo que dijo hace un ratito Guillermo recién del Banco Central, hay otros problemas, porque el Banco Central ahí Guillermo dijo algo que es elemental. Cualquier reclamo que queramos hacer ante el Banco Central, la normativa nos está indicando que debemos hacerlo a través del banco con el cual nosotros operamos, con el cual el importador opera, ¿sí? Que es el intermediario entre el importador y el Banco Central. Por lo tanto, el reclamo yo como importador lo tengo que realizar ante el banco con el cual opero para que traslade ese reclamo al Banco Central, donde se va a generar un expediente. Nosotros tenemos un caso, o alguno que otro caso, y un caso particular que, bueno, obviamente por razones de confidencialidad no lo podemos nombrar, pero tenemos un caso en el cual, Guillermo, te acordarás muy bien, hubo un reclamo determinado por un bloqueo, que fue por otra cuestión, pero tuvo que ver con un bloqueo que sufrió un cliente del estudio, hizo el reclamo a su banco, como marca la normativa, para que el banco haga el reclamo a su vez al Banco Central, y el Banco Central más o menos estuvo durmiendo un año y pico, y no contestaba nunca los requerimientos que se le hacían. Con lo cual tuvimos que iniciar un amparo por mora de la administración pública, en este caso por mora del Banco Central, para que el Banco Central se expidiera. Y así logramos una sentencia en función de la cual el Banco Central debía expedirse sobre los reclamos que se estaban realizando. Pero imagínense que un operador en una situación de una importación que tal vez esté en tránsito, que esté llegando, que haya sido pedida, que posiblemente incluso haya habido algún giro de anticipación, etc. La situación que busquen, y que el Banco Central se tome, porque nosotros, por ejemplo, decimos, no, a ver un momentito, ¿por qué me pone en categoría B o A? ¿Con qué elemento usted justifica que yo soy tal o cual categoría para poder financiar la operación que estoy realizando?
Y si nosotros iniciamos un expediente administrativo dentro del Banco Central para tratar de determinar eso, o de esperar que el Banco Central nos conteste administrativamente esa nota, bueno, si nos guiamos por lo que nosotros hemos conocido que ha pasado a un cliente, es probable que se tome unos meses para no contestarte, con lo cual, evidentemente, inmediatamente vas a tener que presentar una acción judicial, con lo cual los costos de todo operador del comercio internacional se van, obviamente, agrandando. Esto que ha provocado lisa y llanamente la judicialización del comercio exterior. El comercio exterior en Argentina hoy está judicializado por efectos de arbitrariedades que son manifiestas y que evidentemente dan lugar a que el importador, el operador afectado, realice todas las medidas legales a su alcance para poder obtener por una sentencia judicial lo que por derecho y por una cuestión elemental y normal administrativa no se le concede. Pero estos son algunas de las cuestiones últimas que han sacado a relucir, muy especialmente lo del interés general, que lo han sacado a relucir muy especialmente para tratar de alargar, prolongar este tipo de presentaciones o estos reclamos judiciales, con lo cual se va entorpeciendo un poquito más. Como les dije antes, y más o menos la estadística que teníamos era que las primeras medidas cautelares que nosotros presentamos, me acuerdo, Guillermo, te acordarás que en 60 días más o menos estaban, incluso hasta algunos con sentencia de segunda instancia, y ahora ya tenemos que decirles a los clientes, miren, tengan cierta previsión porque evidentemente se está extendiendo un poco más de los 60 días. Y esto es por las últimas argumentaciones que está realizando el Estado y que obviamente cuando uno demanda esto, demanda al Ministerio, que es, digamos, la autoridad de aplicación de la cual han emanado estas disposiciones, pero también a la FIP Aduana, o sea, la FIP DGA, y al Banco Central, ¿sí? Que cada uno de ellos se va a presentar con sus argumentos determinados, ¿sí? Con lo cual ahí se contesta todo de una sola vez, ¿no es cierto? Pero bueno, son tres ya organismos del Estado que están interviniendo para expresar sus argumentos de por qué no corresponde el otorgamiento de la CIMI. Pero bueno, como bien dijo Guillermo al inicio, a ver, hay algo que es elemental y por lo cual las licencias no automáticas, están las automáticas, las no automáticas, como vimos antes, digamos, están reguladas por ley y están reguladas a través de una norma internacional y están reguladas por la ley 24425. Y digamos que el objetivo de las licencias de importación es al mero efecto estadístico. Lo dice la misma ley, no es un invento. La ley dice que el objetivo de la licencia de importación es al mero efecto estadístico y de controlar el flujo de importaciones para eventualmente ver qué medidas de política económica se podrían adoptar, etc. Pero no es para que yo decirte no te otorgo la licencia no automática. No existe ninguna norma, nunca la existió. Nunca existió una norma que dijera no te otorgo la licencia no automática porque no quiero. Luego, más recientemente, en los últimos tiempos, sí se han readaptado algunas de esas disposiciones, se han dictado algunas nuevas disposiciones que fueron buscando el vericueto legal por el cual están disponiendo la forma en la que vos o cualquier operador debe presentar y seguir la trazabilidad de su presentación para entonces poder decirte, no, mire, usted no es que no se la doy porque no quiero, porque obviamente se dieron cuenta que no había argumento para eso. No se la doy porque usted no cumplió con este requerimiento que se le hizo en tal oportunidad, etcétera, o lo cumplió indebidamente, o le faltó agregar tal cosa, o le faltó agregar la composición de producto, etcétera, cualquier cosita que vayan buscando. Por eso la importancia de hacer un seguimiento minucioso de la trazabilidad que alguien ha hecho sobre un pedido de una CIMI en los casos de licencias no automáticas.
Pero bueno, después están los argumentos que nosotros como abogados podemos agregar, que tienen que ver con el abuso del derecho, es decir, las normas no están para impedir, ¿sí? O para amparar, las normas no están hechas para, dicho así, lo más pronto posible, las normas no están hechas para amparar ninguna arbitrariedad, ningún abuso de parte, ya sea de un particular o del Estado. Sobre ello hay dilatada doctrina e incluso muchísimos fallos, incluso fallos de Corte Suprema de la Nación, incluso doctrina de jueces de la Corte Suprema de la Nación, con lo cual eso está plenamente ya determinado, digamos, porque la forma en que yo te aplico una norma determinada puede resultar abusiva, ¿sí? Y después está lo que el Banco Central ahora está instrumentando con esto de las categorizaciones, y obviamente se complica mucho, y bueno, es algo que, hay que determinar porque hay como vos dijiste antes, Araceli, te comentaba alguien de que tenía unos millones de dólares que no podía pagar. Bueno, hay algunos fallos que han determinado, Guillermo se acordará bien, que nosotros tuvimos un caso por ahí de algunos fallos que han determinado que en la medida que el operador tenga los fondos disponibles, no se le podría impedir el acceso el libre acceso al mercado único de cambios. Es decir, yo pido tantos dólares. Bueno, así, pero señor, ¿usted tiene los pesos para comprar estos dólares? Bueno, en la medida en que los tenga, ya sería algo bastante más abusivo impedir el acceso al mercado de cambio, porque uno puede decir, señores, yo acá tengo los fondos para disponer de esos dólares. No es que lo que pasa es que el Banco Central te puede decir no hay reservas suficientes en este momento y el interés público indica que yo tengo que cuidar las reservas del Banco Central y no se las puedo dar así como así. Entonces son cuestiones que evidentemente, bien dijo Segre antes, yo eso lo comparto, que se ha ingresado en un callejón sin salida, con lo cual es un poquito difícil ahora poder tener elementos como para poder salir de esto fácilmente. Pero Sí, la plata la tienen. digamos que, claro, digamos que elementos legales hay muchos, ¿sí? Muchos. De hecho, nosotros tenemos, afortunadamente en el estudio, hemos tenido muchos asuntos bien resueltos, digamos, sobre la estadística que tenemos bien resuelto y muchos otros estudios más, porque con la jurisprudencia que hemos compartido, hay jurisprudencia de varios asuntos más que han sido de otros colegas, no nuestras, y que han tenido resultados favorables en los reclamos ante el Poder Judicial sobre este tipo de cuestiones. Pero evidentemente no hay duda de que se está complicando un poquito más. Guillermo, acá tenemos una consulta, dice Mauro Malnati. Una consulta paralela al tema disertado. En su experiencia, ¿es corriente la resolución de conflictos entre partes en estas operaciones comerciales mediante arbitraje comercial internacional? Sí, bueno, sí, lo que pasa es que ahí entramos fuera del ámbito específico de la CIMI, de las licencias automáticas, aunque colateralmente, obviamente, están involucradas, pero ahí entraría más en juego, digamos, la Convención de Viena de Compraventa Internacional, la Convención de 1980, por cuestiones vinculadas precisamente a la operatoria en sí misma entre comprador y vendedor, ¿no es cierto? Y que obviamente generalmente se resuelven mejor con el sistema de arbitraje internacional que metiéndose dentro del Poder Judicial. Siempre y cuando, la mayoría de las veces no se utiliza el sistema de arbitraje internacional o no lo aprovechan en todo caso, porque muchas veces por la habitualidad de las comercializaciones internacionales se manejan mucho más por la confianza o por la habitualidad misma, etc. Pero es una herramienta que yo la recomendaría, yo la recomiendo, es una herramienta
muy importante a tener en cuenta para los operadores del comercio internacional el tema del arbitraje. Bueno, estamos sobre la hora, pero si podés leer ahí en el chat, continúa la pregunta, y si tienen más preguntas, me las pueden pasar al mail, todos tienen mi mail, y yo se las transfiero a los profesores, a los abogados. Guillermo. Lili, ahí estaba leyendo la pregunta que Sí. contestó Guillermo y que amplió Mauro, creo. Sí. Y bueno, a ver, no sé si se refiere a esto o está en línea, las consecuencias, como dijo Guillermo, en cuanto a no poder obtener la CIMI, o aún hoy obteniendo la CIMI, con la problemática del Banco Central en cuanto a poder generar giros, y como hemos mencionado, los importadores empiezan a aparecer como deudores, y los acreedores, obviamente, que van a intentar su cobro a través de las formas mejor posibles. Dentro de estas formas, el canal que siempre se invita a hacer es el arbitraje. Pero en la práctica, por justamente esa relación que muchas veces se suscita entre ese importador y exportador, que no nace por una mera llamado por teléfono para que le manden la mercadería, sino que ya hay un rito de relación en muchos casos de tiempo atrás, no escapan al perdón de las deudas, pero sí comúnmente se utiliza una mediación hasta cuasi privada entre interpartes o interabogados para tratar de canalizar. Lo más elocuente de estas cosas, que de hecho nosotros hemos tenido algunos casos así en la práctica, lo más difícil es hacer entender, nos ha pasado justamente a los abogados, y en este sentido a la contraparte, de que la problemática no pasaba por no querer pagar o no tener intención de pago o no tener los fondos para el pago. La problemática deviene por el impedimento que el propio Estado incurría en no autorizar estos pagos, cosa que le es muy difícil a Oriente, sobre todo cuando hablábamos con China, en entender esta cuestión, no la llegan a comprender, ¿no? Sí. Entonces, se debe probar primero esto, y cuando se prueba, recién ahí empiezan a advertir y considerar cuáles son los caminos en que ellos pueden avenirse para que el importador pueda cumplir. Y es cuando se realizan cuasi acuerdos de partes, esquematizándolos en el tiempo, al menos la experiencia que hemos tenido, y posibilitando que en vez de girar tanto, se vaya girando por partes, autorizándoles casi periódicamente a algunos, ¿no? Que hoy también se torna difícil, ¿no? Ha pasado con acuerdos firmados que se hicieron los primeros 6 pagos y después empezó a frustrarse con los impedimentos del propio banco. Pero bueno, es una cuestión real y que sucede, no sé si le contesto, Mauro, pero sí, se está... Sí, clarísimo, muchas gracias. Tal como dice Guillermo, es conveniente siempre el contacto entre las partes y tratar de buscar el acuerdo directamente entre las partes y seguramente entre los abogados de ambas partes. Y sí recuerdo muy bien lo que comentaba Guillermo en un caso que obviamente nos tocó, y que, bueno, evidentemente a los abogados que estaban en China y a la empresa de allá le costaba muchísimo entender por qué no podía hacer giros el deudor que estaba aquí en Argentina, ¿sí? Y por qué se puede hacer un acuerdo, pero que tal vez luego ese acuerdo pueda de alguna manera verse medio frustrado en la medida que pueda hacer algunos pagos y luego no tenga acceso para poder hacer los otros. Pero eso es lo que pasa con el SEBIN de Venezuela, es lo mismo. Así es. Sí. Y que le compra también bastante a China. Nicole también pregunta, y es la última, si recibo carta de documento del exterior intimando el pago, si se puede usar de recurso para que el central autorice el pago. Bueno, sí. Es un elemento importante, sí, claro. Es un elemento importante, no digo que va a ser el detonante para que determinante termine, pero sí, sobre todo lo que se aconseja muchas veces es suscribir un acuerdo, escalonarlo y en el tiempo, hay que presentar eso. ese acuerdo se pueda ejecutar.
en la justicia, hasta alguna medida cautelar, ¿no? Bueno, nos hemos excedido bastante, creo que también fue por la participación de Gustavo. Voy a pasar un par de parroquiales. El miércoles que viene es a las 19, porque ese es nuestro horario normalmente, tuvimos que cambiarlo por Gustavo. Si tienen un inconveniente para el ingreso a la plataforma, me escriben al WhatsApp, me escriben al mail, no tengo ningún problema. Y lo vemos, porque ahí se van a cargar todas las informaciones y en la plataforma es donde se realizan las autoevaluaciones para tener los certificados. No me molestan los WhatsApp, no me molestan contestar los mails, así que no hay ningún problema. Y si tienen alguna pregunta, me la mandan por esas vías de comunicación, todo se contesta, aunque se demore por ahí un poquito. Bueno, muchas gracias, Mauro. Muchas gracias, Guillermo Coronel, Guillermo Sueldo, Un placer. los libero a todos. Muchas gracias a todos por estar hasta el final. Hasta luego, gracias a todos. Chao, chao, un placer. Muchas Adiós. gracias. Chau, chau, chau. Gracias por todo.